Hola, 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 muy buenas tardes queridos amigos. Gracias por acompañarnos en este día. Muy, pero muy bienvenidos a Vida para Todos desde San José, Costa Rica, compartiendo con ustedes esta tarde una palabra de Dios. Aquí estamos para bendecirle, aquí estamos para llevarle una palabra de aliento, una palabra para animarles, una palabra para darle a su corazón una alegría, porque la palabra de Dios nos da muchas alegrías. Saludamos a los amigos que nos ven en Facebook. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan a diario en vivo. También a los que posteriormente están viendo el video en nuestro Facebook Live Federico Núñez. Y también a aquellos que lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube Vida para Todos, sí, Costa Rica. Recuerde, suscríbase a nuestro canal de YouTube Vida para Todos Costa Rica. Allí podrá encontrar más de 200 videos que están siendo subidos diariamente, ¿sí? De predicaciones, de mensajes, de palabra que pueda alentarle, que pueda animarle y también que palabra que puede hacerle realmente feliz a su corazón. Hoy queremos agradecer, tenemos agradecimiento a los amigos, aquí tengo una lista larga, ¿no? A Gladys Gillian, Gustavo Ramírez, Sandra Bolañez, Claudia Pacheco, María Concepción Arias, a Alfredo Marciano Silva, Katy Flores, Viviana Daveiro, Florencia Núñez y Gretel Mendoza, Marcos Peloso, Carmen Ferreira, Daniel Astra, Dora Mosú Castillo y su esposo Eladio, Cristóbal Hernández y su esposa Gloria, ¿sí? Allí, Camila Firmapaz y Daniel, Karina Peloso, Brandon Acuña, David Emanuel y también a Blanca Acuña Dinarte. Y hoy queremos saludar a Marcela Edith, ¿sí? Un gran cariño para ella que está cumpliendo años. Un gran saludo para ella, que Dios la bendiga. Muy bien. Y también queremos saludar a Rosa, que está allí. ¿Dónde está ella? El Chaltén, sí, a Rosa, un gran cariño para Rosa también y obviamente para su esposo y nuestro amigo también, Jorge Ramos de Las Lomitas. Muchísimas gracias. Muy bien. Hoy vamos a terminar el tema acerca de cómo confesar nuestro pecado. Hoy es el último día de esta serie que hemos tenido en estos días, esta serie de mensajes que hemos tenido acerca del perdón de pecado. Y hoy vamos a darle cierre a este mensaje. ¿Cómo confesar? No, estamos hablando del perdón de pecado y nuestro tema hoy final es cómo confesar nuestros pecados. En primer lugar, tenemos que decir, para poder confesar nuestro pecado, tenemos que hacerlo de corazón. Tenemos que hacerlo de corazón. Lo que quiere decir que no tiene que ser resultado de un formalismo, sino que tiene que ser un verdadero reconocimiento de la ofensa y el daño que hemos hecho, ¿sí? Así que cuando tengas que confesar tu pecado, hazlo de corazón, realmente que haya sinceridad. Cuando hablamos del corazón, no estamos hablando de la boca para afuera, sino que estamos hablando de la boca para adentro. Tiene que venir realmente, sí, del corazón y no tenemos que minimizarlo, ¿no? Para tratar de hacerlo menos grave. Tenemos que contárselo al Señor tal cual hay. No hay pecado que puedas llamarle pequeño ni grande. Sí, hay que tener en cuenta que el gran pecado es la falta de confianza que se origina allí en Dios. Por supuesto que esto a Dios le ofende, que usted no confía en el Señor. Otra manera de hacer la confesión de pecado es haciendo restitución. ¿No? Obviamente, primero, para hacer restitución, tiene que confesar el pecado ante Dios de corazón. Hay que admitir que somos pecadores y que has cometido un pecado. Y también luego viene la restitución. Dentro de las posibilidades hay que hacer la restitución. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que cuando alguien tiene que hacer restitución, tiene que hacerlo dice un 20% de lo que ha dañado, ¿no? Está tremendo la restitución. Y también tenemos que hacerlo con corazón sincero, restituyendo lo que se puede. Hay cosas que no se van a poder restituir, pero aquello que se puede restituir, podemos restituir. Otra cosa más, cómo podemos confesar nuestro pecado, es deseando no cometerlo más, ¿no? Si no hay un deseo genuino de no cometerlo más, la confesión va a ser válida. Si realmente hay un deseo muy genuino, muy sincero, de no voy a hacerlo más, Señor, no voy a hacerlo más, esa confesión, sí, va a ser válida. Pero si no hay un deseo genuino, esa confesión no va a ser válida, porque va a ser solamente palabras, ¿no? Por otro lado, otra manera más de cómo confesar nuestros pecados es aceptando el perdón de Dios. Muchas personas no se perdonan sus pecados. Tenemos que aceptar la misma palabra que habla de pecado. De mi pecado también habla de perdón. Estamos hablando de la Biblia. La misma palabra que habla en la Biblia
que habla de mis pecados, que el Espíritu Santo revela mis pecados y mi conciencia revela mis pecados, esa misma palabra también revela que Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados. Es decir, tenemos que perdonar, no hay otra que hacer, ¿no? De manera genuina recibir el perdón del Señor para que también, ¿qué? Para que también nosotros podamos perdonar. Mateo capítulo 6, versículo 12 al 15, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, dice la palabra que si nosotros perdonamos las ofensas, también Dios nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros. Es decir, que tenemos que perdonar las ofensas. Si queremos ser perdonados por Dios, primero tenemos que perdonar aquí a nivel terrenal, para que ocurra el perdón a nivel espiritual, para que Dios entonces, al ver que hemos perdonado genuinamente, ¿no? Que lo hemos hecho de corazón, que hemos hecho restitución, que hemos hecho una confesión de no hacerlo más, ¿sí? Y que aceptamos el perdón de Dios, entonces, dice allí la palabra, dice, y perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos, ¿no? Nosotros también tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Dice Marcos 11, 25, 26. Y cuando estéis orando, miren lo que dice aquí, ¿no? Esto es importante. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno. Qué importante que es pedir perdón cuando estamos orando. A veces elevamos oraciones al Señor y no obtenemos respuestas. Cuando no tenemos respuesta nos preguntamos, ¿por qué no hay respuestas? ¿Por qué Dios no me responde? Si he orado una incontable cantidad de veces, oré y Dios no me respondió. Bueno, cuando estéis orando, dice la palabra, lo primero que tenéis que hacer es perdonar. Es perdonar. Si tenéis algo contra alguno, dice la palabra, tienes que perdonar para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es decir, si vamos a elevar a Dios una oración, vamos a hacer de manera vertical la oración hacia arriba, dice, también tenemos que hacer una oración aquí horizontal abajo en relación a nuestro ser, a las personas que amamos, a aquellas personas que ofendimos, ¿no? Aquellas personas que le hemos hecho algún daño, a ellos también tenemos que perdonarlo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Uno dice, usted me pregunta, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que perdonar aquí? No le quiero perdonar. Escuche lo que dice la Biblia. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Es decir, que es imprescindible perdonar aquí abajo para que seamos perdonados allí arriba. Para que haya un perdón espiritual, tenemos que perdonar a aquellos a los cuales nosotros hemos ofendido. Tenemos que perdonar de corazón. Sinceramente, genuinamente, ¿no? Cuando no somos capaces de perdonar de corazón, es simplemente porque no hemos confesado genuinamente nuestros pecados. Entonces, tampoco vamos a recibir el perdón de Dios si no somos genuinos en nuestra confesión. Si no somos genuinos, no podemos perdonar. Si no podemos perdonar, Dios no nos perdona. Ese es el impedimento del perdón. Mateo capítulo 18, versos 32 en adelante dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Es decir, el Señor dice aquí acerca de este siervo malvado, le llama, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ya le había perdonado a él, pero sin embargo él no perdonó a los demás. Y dice Dios, entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es importante pedir perdón, es importante perdonar para que Dios nos perdone. Y si Dios nos ha perdonado, con mucha más razón, si sientes el perdón de Dios en tu vida, con mucha más razón tienes que perdonar a otros para que recibas el perdón de Dios. Debemos perdonar como Dios nos perdona, esa es la idea. Debemos perdonar como Dios nos perdona. Mateo 18, 21 dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, esta es la pregunta que le hace Pedro a Jesús. ¿Cuántas veces perdonaré? Este es todo un sermón, ¿no? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí, ¿no? Pedro, que tenía un carácter, seguramente muchas veces lo han ofendido, y él también ofendió a algunos, dice, y Jesús le responde, hasta 7. Y hace una pausa Jesús y le dice, no, te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No le está diciendo 490 veces. Lo que le está diciendo es todas las veces que sea necesaria. Hay que perdonar todas las veces que sea necesaria a quienes hayas ofendido o quienes te hayan ofendido.
Tenemos que perdonar todas las veces que sea necesaria, porque cuando Dios perdona, olvida. Nosotros a veces perdonamos y no olvidamos. Si no olvidamos es porque no hemos perdonado todavía, pero Dios olvida. No es un cuento. Cuando hay perdón, hay verdadero olvido. Cuando realmente hay perdón, tenemos que olvidar. No es que la memoria lo borra como si fuese una CPU, ¿no? Como si fuese una computadora que borramos allí un archivo. No, tenemos la memoria, pero ya no estamos recordando, no estamos trayéndolo cada día a nuestra boca, ¿no? No estamos fingiendo, sino que decimos, Señor, ya lo dejé atrás, ese tema ya lo dejé atrás, ni siquiera lo toco, ya no lo perdono, ¿sí? No lo olvido, pero ya lo perdoné, ya está perdonado. Cuando no olvidamos, es porque no ha habido un perdón genuino. Entonces tenemos que tratar de olvidar, tratar de dejar atrás eso, ¿no? Porque si no olvidamos, nos vamos a poner en una actitud de rechazo, en un lugar de una aceptación. Es decir, no vamos a aceptar el perdón de Dios porque sabemos que Dios no nos va a perdonar. Tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Debemos perdonar como Dios nos perdona. Esa es la historia. Debemos perdonar como Dios nos perdona. Jeremías capítulo 31, versículo 34, dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos. Y dice, mira lo que dice el Señor. Esto es lo que hace el Señor con nosotros. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando Dios perdona, ¿sí? Cuando Dios perdona, perdona para siempre. No es que Dios está reprochándome, ya te perdoné 59 veces, te perdoné 150 veces, te perdoné 700 veces. Dios no nos está recriminando. Cuando Dios perdona, perdona para siempre, ya no lo trae más a memoria. Incluso más, la Biblia dice que Él lo echa al fondo del abismo para no tenerlo ni siquiera en cuenta. ¿Para qué? Cuando Dios perdona, nosotros perdonamos y perdonamos como Dios nos perdona, se restituye o se restaura la relación cuando el perdón es genuino. Restauramos nuestra relación con Dios y también podemos restaurar la relación entre dos personas. Es decir, usted puede restaurar su relación con otro. Por eso lo que tiene que hacer es acepte el perdón de Dios. Acepte el perdón de Dios de todos sus pecados. En esta tarde yo quiero decirle que acepte sus pecados, presentes, pasados, y también dígale, Señor, si algo va a pasar en el futuro, perdóname, Señor, ¿no? No porque esté pensando cometerlo, sino porque soy débil y porque todavía estoy en la carne, todavía no soy allí una persona transformada, sino que voy en el proceso y puedo cometer muchos errores en el camino. Así que dígale, Señor, perdóname por los pecados pasados, por los pecados presentes hasta el día de hoy, Señor, este momento incluso, y perdóname también por los pecados futuros, aquellos que probablemente podría llegar a cometer, ¿no? Ahora, si tiene duda de que Dios no le ha perdonado, confiéselo, diga, Señor, confieso mi pecado. Vuelva otra vez a pedirle perdón y va a sentir que el Espíritu Santo viene sobre su vida y acepte el perdón de Dios. Uno lo que tiene que hacer es aceptar. Una cosa que la persona tiene, una cosa que los hijos de Dios tienen, es que a veces no entienden que Dios ya lo perdonó. Es decir, no, Dios no me perdonó todavía. No, porque yo fui tan mala que Dios no me perdonó todavía. Yo hice tantas cosas que Dios no me perdonó. No creo que Dios me pueda perdonar. No aceptan el perdón de Dios, ¿no? Entonces, cada vez que cometa pecado, confiéselo a Dios y acepte el perdón. Acepte el perdón de Dios, ¿no? Haga una lista de las personas que ha perdonado y que tiene que perdonar y perdónelas. Haga una lista, ¿no? Haga una lista y vaya y pida perdón. Algunos dirán, bueno, pero yo ya no puedo porque esa persona no está. Bueno, por lo menos eleve una oración y diga, Señor, la perdono, realmente cierro, ¿no? La Escritura dice, claro, que tenemos que pedir perdón delante de Dios. Tenemos que hacerlo. Es bueno tener una lista. Es bueno tener una lista, ¿no? Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, que cuando hacemos la lista seguramente habrá personas que ya no están, que ya fallecieron, o personas que viven en otros países, o personas que ya no están cerca mío, o personas con las cuales no se me permite estar cerca de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pídale perdón al Padre y diga, Señor, aunque no puedo tenerlo cerca, aunque no puedo pedirle cara a cara perdón, Señor, yo le pido perdón a ellos así en el aire, espiritualmente, corto esa cadena de maldición entre que yo he provocado con ella y ella conmigo, lo corto en el nombre de Jesús y Dios perdona. Si es genuino, Dios va a perdonar tu pecado, ¿no? Por eso, mire lo que dice aquí
respecto del pecado, ¿no? Lo que dice 1 Juan 3, 7, 9. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Es decir, si hacer justicia es perdonar, ¿no? Como Él es justo. Es decir, si nosotros perdonamos, somos como Dios. Porque Él perdona. Así que si somos, dice algunos, dice, yo no soy Dios, sí, pero tienes el carácter de Dios. Porque en el carácter de Dios está el perdón. Y si tú perdonas, tienes el carácter de Dios. Estás haciendo lo que Dios hace. Estás haciendo lo correcto. Dice, ahora, el que practica el pecado, la falta de perdón, el que practica el pecado, ese es del diablo. Porque el diablo no pide perdón. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio y nunca pidió perdón, ¿no? Nunca pidió perdón. Para esto, dice, escúchame, para esto, es decir, en razón de esto, en virtud de esto, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, deshacer las mentiras, deshacer la idea de que Dios no te va a perdonar, deshacer la idea de que yo no me perdono, deshacer la idea de que hay pecados imperdonables, que Dios no me va a perdonar, es que he hecho tantas cosas tremendas que Dios no me va a perdonar, ¿no? Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea que todo el que nace de Dios pide perdón y acepta el perdón de Dios. Amén. Así que, hermanos míos, en esta tarde vas a encontrar en la palabra de Dios la provisión divina para el perdón de los pecados. ¿Sí? La Biblia dice en 1 de Juan, y voy a ir cerrando este mensaje ya, y agradecido a los que han seguido la serie del perdón de pecados, y quiero terminar con el texto de 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, escuche bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué importante que es confesar nuestros pecados. Qué importante que es reconocer que somos pecadores. Qué importante que es reconocer que hemos pecado ante Dios y ante los hombres, como dijo el hijo pródigo, ¿no? Pequé ante Dios, pequé ante ti, ante el cielo y la tierra. Es decir, él se da cuenta de que pecó ante Dios y pecó también ante los hombres. Si tú entiendes esto, y ruego que el Espíritu Santo te revele, te ilumine la mente, y has cometido pecado, confiésalos. Porque la manera en que confieses, en cuanto confieses tu pecado de manera genuina, dice, Él es fiel y justo. Él es Jesucristo. Jesucristo vino para limpiarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. Acepta el perdón de Jesucristo y dile, Señor, ya no quiero vivir más en pecado, quiero vivir en libertad. ¿No? Dice la Biblia que el Hijo vino para libertarnos. La verdad te hace libre. La verdad es la confesión. Confiesa tu pecado y dile, Señor, límpiame, quiero sentirme limpio, quiero dormir esta noche, quiero dormir este día, quiero acostarme, Señor, y levantarme sabiendo que Dios me ha perdonado porque yo le he confesado genuinamente mis pecados. Querido amigo, gracias por acompañarnos en esta serie de perdón de pecados. Nos volveremos a ver mañana a esta misma hora en Vida para Todos Costa Rica. Que Dios te bendiga.